Buenas noches, bienvenidos nuevamente a este su curso de teoría de juegos. Ahora vamos a ver el tema equilibrio perfecto en sus juegos. Vamos a hacer un breve recordatorio de los temas que hemos visto anteriormente. Recuerden que estamos viendo juegos dinámicos con información completa. Habíamos dicho que este tipo de juegos son los mismos juegos secuenciales. Es decir, en la vida real nosotros lo que tenemos son dos agentes en el cual se encuentran en diferentes escenarios, pero no juegan solamente una vez, sino que juegan muchas veces. Por ejemplo, los casos de un oligopolio, podemos tener dos empresas que fijan sus precios. Uno, para incrementar su cuota de mercado, podría bajar sus precios, ¿no? El agente número 2 o el jugador 2, pues conociendo previamente la acción o la estrategia que ha utilizado el jugador 1, pues él puede tomar otra estrategia que en respuesta a la estrategia que ha tomado el jugador 1. Y así sucesivamente se van a encontrar en el tiempo. Alguien que baja el precio hoy, pues en el futuro se va a encontrar, el otro jugador va a implementar otra estrategia, de manera que tenemos juegos secuenciales, en la cual el jugador 2 conoce previamente la acción que ha tomado el jugador 1 y así sucesivamente. También hemos visto el concepto del equilibrio de Nash, el cual ahora tiene una característica muy especial. En un juego secuencial o un juego dinámico podemos tener más de un equilibrio de Nash. Lo que sucede ahora es que solo uno de ellos es un equilibrio creíble. Los demás no son creíbles y por lo tanto tenemos que identificarlos y eliminarlos. Por otro lado, también hemos aprendido lo que son las decisiones óptimas, que es precisamente aquella rama del árbol donde realmente tiene la ganancia o tiene la mejor respuesta del primer jugador, que es el que realmente ha comenzado el juego. Entonces, uno de los objetivos es identificar esas decisiones óptimas en teoría de juegos. El otro concepto es el proceso de inducción hacia atrás. ¿Qué significa el proceso de inducción hacia atrás? Pues precisamente es identificar, hacer un análisis al final del árbol. Ojo, el proceso de inducción hacia atrás es identificar cuál es la combinación de estrategia en la cual se tienen los mejores pagos para el jugador 1, obviamente, conociendo previamente qué pagos o qué estrategias va a utilizar el jugador 2. Entonces el proceso de inducción hacia atrás nos va a servir precisamente para identificar esa combinación de estrategias o enlaces en la cual están los mejores pagos o la solución del juego. Por otro lado, también hemos aprendido a hacer una conversión de los juegos en forma extensiva, es decir, en forma de árbol, hacia un juego en forma normal o forma estratégica, es decir, en forma de tabla, donde yo puedo colocar, dependiendo de los conjuntos de estrategias de cada jugador, una matriz con cada una de las estrategias que intervienen, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a ver es el equilibrio perfecto en su juego, pues se basa primero en identificar el número de subjuegos que hay en un árbol. Entonces, el equilibrio perfecto en su juego es como una generalización del proceso de inducción hacia atrás. Entonces, ahora en este tema lo que hacemos es concentrar todos esos temas que hemos visto anteriormente para poder identificar el resultado del juego y todas las ramas que conducen a las decisiones óptimas de este juego. Entonces, para comenzar, nos vamos a dar este árbol, este juego en forma extensiva. Lo que podemos ver nosotros es que tenemos a dos jugadores. El jugador 1 es el que comienza el juego, luego interactúa el jugador 2 y luego nuevamente regresa el jugador 3. Entonces, lo que podemos ver aquí es que el jugador 1 tiene dos estrategias, estrategias A y estrategia B. Luego el jugador 2, conociendo que el jugador 1 ha seleccionado la estrategia A, pues utiliza la estrategia C y D cuando el jugador 1 ha seleccionado A, y utiliza una estrategia C y D cuando el jugador 1 ha seleccionado la estrategia B. Y luego interactúa el jugador 1 nuevamente con estrategias E y F. Solamente que en esta posición el jugador 1 no sabe en qué conjunto de información se encuentra. La línea punteada, recordemos, significa que el jugador 1 en esta situación no tiene información completa sobre la decisión que va a tener el jugador 2. El jugador 2 no sabe si va a jugar C, no sabe si va a jugar D en este conjunto de información, tampoco sabe si va a jugar C o D en este otro conjunto de información. La línea punteada significa esto.
Entonces lo que vamos a hacer ahora es identificar, vamos a encontrar el equilibrio perfecto en sus juegos de este juego estratégico, de este juego en forma extensiva que tenemos. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es, y aquí yo he colocado las preguntas básicas. Primero, ¿cuántos subjuegos hay aquí en este árbol en forma extensiva? Recordemos que los subjuegos es un subconjunto o es una parte del juego original, en la cual comienza o se debe darse en un nodo. Recordemos que aquí tenemos diferentes nodos en cada uno de los jugadores y diferentes conjuntos de información. Entonces, primero que hacemos es cuántos subjuegos tenemos identificados. Luego vamos a identificar los equilibrios de Nash, pero en subjuegos. Aquí es donde realmente aplicamos esta técnica. Luego identificamos las ramas que conducen a la decisión, las decisiones óptimas, en este caso del jugador 1, porque es el primero que juega. Luego vamos a encontrar el equilibrio perfecto en subjuegos, ¿sí? a partir de la técnica de los subjuegos. Y por último vamos a identificar el resultado del juego, que es prácticamente la respuesta final o la meta que tenemos cuando planteamos juegos en forma estratégica. Entonces lo primero que hacemos es, ¿cuántos subjuegos hay en este juego de forma extensiva? Pues aquí podemos ver claramente que tenemos identificado varios subjuegos. En este caso, el primer subjuego que podemos identificar, si ustedes lo pueden ver, es cuando el jugador 1 selecciona A. Esta rama es bien independiente de la otra, de manera que todo esto es un subjuego. Todo esto que está aquí es un subjuego, ¿sí? El otro subjuego que podemos identificar es prácticamente la otra parte de la rama. Ustedes pueden ver, cuando el jugador 1 selecciona B, toda esta rama es muy independiente de la de arriba. Entonces, este es el otro subjuego que tenemos presente en este árbol. Y finalmente, el tercer subjuego, obviamente, es todo el juego completo. Es decir, el juego completo en sí es un subjuego, es un subconjunto del mismo. De manera que tenemos ahora 3 subjuegos, es decir, hemos identificado los subjuegos que tenemos. Entonces, ahora lo que hacemos es identificar los equilibrios de Nash en los subjuegos. Entonces, lo que hacemos es, vamos a analizar cada uno de los subjuegos. A este subjuego le vamos a llamar el subjuego, llamémosle el subjuego literal, y este subjuego va a ser el subjuego segundo literal. Entonces vamos a trabajar con el primero para que nosotros conozcamos la técnica de el equilibrio perfecto en subjuegos. Entonces vamos a trabajar con el primer subjuego. Entonces quiero que nos focalicemos únicamente en esta rama. Cuando el jugador 1 selecciona la estrategia A y luego interactúa el jugador 2 y luego interactúa el jugador 1 nuevamente. Entonces lo que hacemos es primero identificamos los conjuntos de estrategias de cada uno de los jugadores. Veamos cuáles son el conjunto de estrategias del jugador 1 en este caso. El jugador 1 en este caso podemos ver, aquí está, las estrategias son E y F. Entonces colocamos aquí las estrategias E y F. Ahora, ¿cuáles son las estrategias del jugador 2? En este caso claramente tenemos dos estrategias C y D. Entonces escribimos aquí C y D. Entonces ya con esto nosotros podemos plantear el juego o la matriz en forma estratégica. Entonces lo que hacemos ahora es que este subjuego lo llevamos a la forma normal o forma estratégica. Entonces colocamos por el jugador 1 en este caso va a tener estrategias E y F. Entonces hacemos el cuadro respectivo, lo vamos a hacer un poco más grande para que podamos identificar claramente cuáles son sus componentes. Entonces tenemos esta matriz como hay dos estrategias en cada uno, el jugador 1 en este caso tiene estrategia E y F. Entonces colocamos E y F acá y el jugador 2 tiene C y D. Entonces el jugador 2 tiene C y D y el jugador 1 tiene E y F. Ahora lo que vamos a hacer es convertir o identificar los pagos en esta matriz. Entonces, como vemos, cuando el jugador 1 selecciona E y el jugador 2 ha seleccionado C. Entonces estamos en esta rama. Cuando el jugador 1 selecciona E y el jugador 2 selecciona C. Entonces prácticamente estamos en esta rama, en esta C y en D. Entonces el pago aquí es 4,2. Es decir, repito, cuando el jugador 1 juega E,
estamos acá en esta rama, y cuando el jugador 2 juega C, estamos en esta rama. Entonces estamos en esta combinación y es 4-2 el pago. Entonces, para llenar este desenlace, lo igual, cuando el jugador 1 juega E, estamos acá, y el jugador 2 juega D. Entonces estamos prácticamente, no estamos aquí, sino que estamos acá. Cuando el jugador 2 juega D, el jugador 1 juega E. Entonces estamos en el pago 2,1. Similarmente nos ubicamos cuando el jugador 1 juega F y el jugador 2 juega C. Entonces estamos obviamente en esta ala, pero ahora en F. Entonces estamos aquí, es 3,1, y FD es cuando el jugador 2 juega D y el jugador 1 juega F. Entonces estamos en 1,2. Entonces, una vez nosotros hemos identificado los pagos de este subjuego, pues ahora tranquilamente podemos identificar el equilibrio de Nash en este juego. Entonces aquí podemos ver que la mejor estrategia, la mejor respuesta cuando el jugador juega 2, pues es prácticamente aquí es 4, cuando juega D, aquí es 2. Ahora la mejor estrategia cuando juega el jugador 1 E es prácticamente 2, y cuando el jugador 1 juega F, la mejor respuesta es aquí 2. ¿Sí? Es 2. Entonces prácticamente aquí hemos identificado un equilibrio de Nash. Entonces lo que hacemos lo identificamos, el equilibrio de Nash, así como lo hemos identificado anteriormente. Entonces escribimos la combinación E, jugador 1E y jugador 2C. Es decir, estamos hablando de el par o los pagos 4,2. Entonces, una vez hemos hecho esto, pues lo que hacemos ahora es trabajar con el segundo subjuego, ¿no? Entonces lo vamos a hacer en esta parte. Voy a borrar esta parte del subjuego para poder identificar la ruta, o mejor quizás voy a borrar acá, ¿sí? Para poder plantearlo acá. Entonces, en este caso hacemos lo mismo. Vamos a identificar para el segundo subjuego cuáles son las estrategias del jugador 1. En este caso, el jugador 1 siempre va a ser E y F. ¿Sí? Podemos observar siempre es E y F. Como es un solo conjunto de información, pues solamente es una combinación de estrategias E y F, ¿no? Y luego, el conjunto de información del jugador 2 pues siempre va a ser, en este caso, el jugador 2, C y D. Entonces prácticamente tenemos una tabla muy parecida a la que hemos hecho. Lo vamos a hacer acá más abajo. Aquí tenemos el jugador 1, aquí tendríamos el jugador 2. El jugador 1 siempre va a ser EF y el jugador 2 pues siempre va a ser C y D. De manera similar, como completamos esta matriz, ahora vamos a hacer la matriz correspondiente o el juego en forma normal estratégica de esta parte de su juego. Entonces, jugador 1 EF, jugador 2 CD, aquí están ubicados. Cuando el jugador 1 juega E y el jugador 2 juega C, cuando el jugador 2 juega C, estamos en esta rama. Y cuando el jugador 1 juega E, entonces estamos aquí, esto es 5,2. Siempre cuando el jugador 1 juega E, estamos prácticamente en uno de estos, pero cuando el jugador 2 juega D, entonces estamos aquí. Estamos aquí cuando cuando estamos en E, pero el jugador 2 juega en D. Entonces sí estamos aquí en esta ala y cuando juega E, entonces estamos aquí en 3,4. De manera similar, ahora cuando el jugador 1 está en F y el jugador 2 está en C. Estamos acá y estamos en F, entonces es 2,1. Entonces F siempre en D, cuando juega D es F, entonces estamos 2,4. Una vez hemos completado la matriz en forma estratégica, pues igual identificamos cuál es el equilibrio de Nash. Entonces el equilibrio de Nash lo marcamos siempre con color rojo para identificarlo. La mejor respuesta cuando el jugador 2 juega C, pues obviamente es 5. La mejor respuesta cuando el jugador 2 juega D es 3. La mejor respuesta cuando el jugador 1 juega E es prácticamente 4. Y la mejor respuesta cuando juega F el jugador 1 es obviamente 4. Entonces claramente el equilibrio de Nash es 3,4, lo podemos ver. Es decir, le estamos identificando este para acá. Y el anterior era 4,2, estamos en este. ¿Sí?
Esto es importante señalarlo anticipadamente. Entonces lo podemos podemos sacarlo parte acá y señalar que el equilibrio de Nash en este subjuego es el desenlace o par ordenado ED, ¿no? Entonces lo marcamos acá, ED, que por supuesto corresponde a los pagos 3,4. Entonces, una vez ya hemos identificado esto, pues lo que tenemos que hacer ahora es identificar cuáles son las ramas que conducen a la mejor decisión óptima. Esto es bien importante, ¿verdad? Entonces, para esto lo que hacemos es prácticamente nos vamos al equilibrio de Nash encontrado en el primer subjuego. Entonces identificamos que el equilibrio de Nash es EC, es decir, estamos en esta rama cuando el jugador 2 juega C y cuando el jugador 1 juega E, es decir, marcamos prácticamente esta ruta, ¿sí? Es la ruta CE cuando el jugador 1 está jugando la estrategia A. Esto es A, ¿verdad? Para que nos identifiquemos. Este es A y este B. Entonces, marcamos en color la ruta de ese equilibrio de Nash, que me lleva obviamente a 4,2. Entonces, lo mismo hacemos, marcamos la ruta de este otro segundo equilibrio de Nash que hemos encontrado, que es prácticamente ED. Entonces estamos en el segundo subjuego. Entonces identificamos ED, E para el jugador 1 y D para el jugador 2. Entonces estamos en D y estamos en E. Entonces marcamos esta ruta también para identificarla, ¿sí? Y este es el par ordenado o el equilibrio de Nash que hemos encontrado. Entonces, una vez tenemos esto, pues prácticamente ya podemos dar respuesta. Por ejemplo, cuál es el equilibrio perfecto en subjuegos. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que hacemos es prácticamente marcar cuál es la ruta que realmente que sigue el jugador, en este caso el jugador 1. Entonces la ruta es prácticamente, ¿sí?, que el equilibrio consiste en que el jugador 1 siga la estrategia que indica, ¿sí?, seleccionar la estrategia A, luego el jugador 2 va a seleccionar C y el jugador 1 nuevamente seleccione E, y esto me lleva prácticamente al pago 4,2, ¿sí? Entonces la decisión óptima es esa. Luego la decisión óptima que me lleva al segundo subjuego obviamente es cuando el jugador 1 selecciona D, el jugador 2 va a seleccionar la estrategia D, luego el jugador 1 va a seleccionar prácticamente la estrategia E, y esto me va a llevar al pago 3,4. Eso significa que ya estoy en la condición de poder identificar cuál es el resultado del juego en este caso. Entonces podemos ver que el resultado del juego, como habíamos dicho cuando aplicamos el proceso de inducción hacia atrás, es prácticamente identificar esa ruta donde el jugador 1, que es el primero que juega, es donde él obtiene el mayor pago. Y como nosotros podemos ver, cuando el jugador 1 sigue la ruta ACE, ¿sí?, ACE, ¿cuál es el pago que tenemos ahí? Obviamente es 4,2, ¿sí? 4 para el jugador 1 y 2 para el jugador 2, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando el jugador 1 sigue la ruta BDE? Entonces la ruta BDE, ¿sí?, podemos esto cerrarlo en paréntesis, ¿sí?, BDE me lleva al pago 3,4, ¿sí? Igualmente este es el jugador 1 y este es el jugador 2. Entonces, como el proceso de inducción hacia atrás, comienzo el análisis en las ramas o en la parte final del juego, ¿sí? Y esto me decía, si recordábamos, que el jugador 1, en este caso, como es el primero que juega, es el que se sale de la suya, es el que realmente lleva ventaja. Entonces, ¿cuál es la ruta que va a preferir el jugador 1? ¿Será ACE o será BDE? ¿Cuánto gana si el jugador 1 escoge ACE? Si el jugador 1 escoge esta ruta, obviamente está ganando 4, que es este 4 que está aquí, ¿sí? Y si sigue la ruta BDE, pues obviamente el jugador 1 está ganando 3. Entonces, como lo que cada uno de los jugadores buscan es maximizar sus beneficios por el teorema de la elección racional, ellos son racionales y lo que quieren es maximizar sus beneficios, entonces obviamente él va a preferir ganar 4 que ganar 3. Entonces, la respuesta o el valor del juego obviamente es este par ordenado, es 4,2. Este es el valor del juego, ¿sí?, lo que llevábamos anteriormente como un valor de seguridad, pero aquí es el valor del juego, es el equilibrio de Nash
que de alguna manera es el más creíble, ¿sí? Este no es creíble porque aquí prácticamente el jugador 1 gana una cantidad mucho menor que el jugador 2, ¿verdad? De manera que el resultado del juego es 4,2, ¿sí? Esto es un equilibrio de Nash de los que habíamos encontrado. De manera que ya estamos en las condiciones de poder trabajar con un árbol en forma extensiva, identificar los subjuegos, identificar las decisiones óptimas, identificar los equilibrios de Nash y luego, para identificar el valor del juego, pues obviamente identificamos dónde están los mayores pagos para el jugador 1, ¿verdad? Entonces, con esto llegamos al final de esta sesión. Esperamos pues que ahora podamos resolver los ejercicios correspondientes a esta unidad. Muchas gracias.